En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de qué debe incluirse en nuestro devocional diario con Dios. A continuación, sabemos que la palabra de Dios nos llama a pasar tiempo con Dios diariamente. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios en ese tiempo que nosotros pasamos con Dios? Pues quédate en este video para aprender las 3 cosas principales que nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos hacer como creyentes cuando pasamos tiempo con Dios. Empecemos. Y aunque la palabra de Dios no nos dice que tenemos que hacer estas cosas en orden o en cierta forma, la palabra de Dios sí nos llama a hacer estas 3 cosas cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Y quizás estas 3 cosas no son las únicas 3 cosas que nosotros debemos hacer cuando pasamos tiempo con Dios, pero estas 3 cosas son las principales y que deben siempre estar incluidas cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros dedicamos ese tiempo con Dios diariamente, lo que llamamos nosotros los creyentes un devocional, o sea, dedicar nuestra vida a Dios. Ese devocional es el tiempo que nosotros pasamos, esa dedicación a Dios para mejorar nuestra relación con Dios. Empecemos. Número 1. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, una de las cosas que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios y alabarlo por lo bueno que Él es. Amén. Vamos a empezar yendo al libro de Salmos, capítulo 100, versículo número 4, que dice lo siguiente: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén, gloria a Dios. Aquí claramente la palabra de Dios nos está hablando que cuando venimos a Él, cuando entramos a sus atrios, cuando entramos a su presencia, que entremos con acción de gracia, con alabanzas. Por eso es que muchas personas cuando practican su devocional, su tiempo con Dios diariamente, comienzan poniendo alabanzas, poniendo música cristiana. También sabemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Es una manera muy buena de nosotros empezar nuestro devocional diario con Dios, de pasar ese tiempo con Dios poniendo unas alabanzas. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios llegue a ese lugar, para que tú toda carga, todo cansancio, toda preocupación se vaya de tu vida, para que tú puedas entonces tener una buena comunicación con Dios, para que puedas sentir esa presencia de Dios, mi hermana, mi hermano. Porque si algo nosotros necesitamos como creyentes cuando vamos a pasar tiempo con Dios, es que la poderosa y hermosa presencia de Dios esté con nosotros, que nosotros la podamos sentir y experimentar, para que se lleve toda carga, toda preocupación, para que se lleve toda dolencia y nosotros podamos disfrutar, escucha bien, disfrutar ese tiempo con Dios. La oración no debe ser una carga, la oración es un privilegio, la oración es algo tan hermoso porque nosotros sentimos la hermosa y poderosa presencia de nuestro Dios Todopoderoso, la cual nos renueva nuestra fuerza, la cual renueva nuestra fe para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros debemos salir fortalecidos de ese tiempo que nosotros pasamos diariamente con Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que entrar por sus puertas, por sus atrios, con acción de gracia. Darle gracias a Dios en todas las cosas que Él está haciendo, que Él ha hecho y aún las que va a hacer. Porque por fe nosotros proclamamos todas las cosas maravillosas que Dios va a hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Número 2. Cuando nosotros estamos pasando tiempo con Dios, cuando nosotros dedicamos ese tiempo diario a Dios, otra cosa que debe estar incluida y por supuesto se sobreentiende es
orando a Dios. Por supuesto, tenemos que orar a Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el tiempo que cuando tú estás pasando con Dios, debes abrir una pausa y pedirle a Dios que no te meta en tentación, pedirle a Dios por todas estas cosas que tú necesitas, que tú quieres, por esas cosas que estás pasando, los problemas, las circunstancias, las situaciones, los proyectos, las metas, los negocios, los estudios, tus hijos, tus padres. Porque fíjese como dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Debemos orar, debemos clamar a Dios. Aquí es donde tú buscas de Dios, derramas tus lágrimas, derramas tus deseos, derramas todo, lo entregas todo en el altar de Dios, clamando a Dios, porque sabes que Dios es un Dios poderoso, que Dios puede hacer aún las cosas que tú como ser humano no puedes. Este es el tiempo donde tú, mi hermana, mi hermano, te levantas en fe en medio de la oración, ya que le has entregado todo a Dios, ya que has entregado toda carga, ya que has sentido su presencia. Ahora te derramas delante de Él y dices: Señor, obra en esta situación, obra en esta enfermedad, obra en esta circunstancia, obra en este problema, obra sobre mi hijo, obra sobre mi hija. Porque también dice este versículo: súplica por todos los santos. Aquí también vas a orar por todas las personas que te piden oración, por el familiar, por tu hija, por tu hijo, por tus padres, por tu amiga que te pide oración, por tu amigo que te pide oración, por el niñito que sabes que está enfermo. Este es el tiempo donde tú vienes y le pides a Dios con fe, porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros pidamos, si creemos que lo recibiremos, os vendrá. Con fe te levantas en esta etapa de tu tiempo con Dios, de tu devocional con Dios, y clamas a Dios con fe. Aquí también puedes usar la palabra de Dios, orando y proclamando la palabra de Dios y diciendo: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él es el que sacia todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ha dicho que siempre me va a sustentar y siempre me va a ayudar con la diestra de su justicia. Él ha dicho que Él tiene buenos planes para mí, que son planes de bien y no de mal. La palabra de Dios dice que Él acampa alrededor de mí y me defiende. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante que nosotros incluyamos esto en nuestro devocional diario, en este tiempo que nosotros dedicamos diariamente al Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Y número 3, algo que tiene que estar incluido en nuestro devocional diario, en este tiempo diario que nosotros dedicamos a Dios, es por supuesto leer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17 versículo 19 dice lo siguiente: y lo tendrás contigo y leerás ello todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Gloria a Dios, aleluya. Aquí la palabra misma de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tener esta palabra de Dios con nosotros, esta ley, para leerla todos los días de nuestra vida, para que aprendamos a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Mi hermana, mi hermano, si algo necesita la iglesia de Dios es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar a nosotros a hacer el bien y no a hacer el mal. La palabra de Dios es lo que nos va a enseñar a nosotros cómo nosotros podemos agradar a Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios, la cual dice su misma palabra que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos como iglesia leer esa palabra de Dios, porque esa palabra de Dios nos va a enseñar. Acordémonos que la misma palabra de Dios dice que su pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Necesitamos ser una iglesia llena del conocimiento de Dios. Necesitamos incluir en nuestro devocional diario de todos los días la lectura de la palabra de Dios, que nosotros abramos esa hermosa y poderosa palabra de Dios y que dejemos que nos ministre el Santo Espíritu de Dios a través de leyéndola, porque esa palabra de Dios es
un pan espiritual para nuestra vida. La palabra de Dios, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra de Dios es ese pan espiritual que nosotros como creyentes y como hijos e hijas de Dios necesitamos para estar alimentados diariamente. Así como nosotros físicamente comemos comida física todos los días para podernos sostener, ¿verdad? Físicamente. Asimismo nosotros necesitamos esa hermosa y poderosa palabra de Dios, la cual es nuestro o uno de los alimentos espirituales que Dios nos ha dejado. Así que mi hermana, mi hermano, en este día hemos aprendido que en tu devocional diario, en ese tiempo que tú decides pasar con Dios todos los días, que la palabra de Dios dice que tiene que ser todos los días, tienes que incluir estas tres cosas. Tienes que darle gracias a Dios por todo. Tienes que alabar su nombre porque Él es un Dios bueno, grande y poderoso. Necesitas orar y clamar y pedir por todas tus cosas, por todas las cosas que te han pedido que ores. Y número 3, necesitas leer la palabra de Dios. Si tú haces estas tres cosas en tu diario, en tu vida diaria, en tu devocional diario que tú pasas con Dios, yo te garantizo, y la palabra de Dios también, que tú vas a crecer espiritualmente, que tu vida espiritual y tu relación con Dios va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque vas a estar siendo edificado, vas a estar conociendo la palabra de Dios, vas a estar pasando con Dios, tiempo con Dios, y vas a pedir por todas las cosas. La palabra de Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido, pero pedí en mi nombre y recibiréis. La palabra de Dios dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Amén, mi hermana, mi hermano. Tenemos que pedir como hijos e hijas de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Gracias por sintonizarnos. Te pido que te suscribas a nuestro canal y que le des clic a esa campanita, y te recomiendo este próximo video que te va a aparecer aquí, el cual va a ser de mucha bendición para ti y para tu familia. Dios te bendiga.